Hola, buenas tardes. Sé que estaba programado a las 4, yo creo que los que estamos aquí ya hemos hecho el esfuerzo de estar, entonces no sé si empezar o dar una opción de 2 o 3 minutitos a otras personas que se puedan incorporar, a pesar de los que hemos venido y hemos hecho ese esfuerzo de estar aquí a nuestra hora. Si queréis, es que sabéis que presentar a Pilar me puede llevar media hora. Eso me voy. Te amenazo, ¿eh? Eso digo yo, si no se lo van. Pero bueno, yo creo que vamos a un poquito, ¿no? Empezamos Pilar en la presentación. Vamos a seguir un poco el programa de la jornada. Sabéis que todos conocéis a la persona que tengo a mi lado. Para mí es un honor, como siempre, Pilar, encontrarte y escucharte. De Pilar Barreto se pueden decir muchas cosas, y lo he dicho antes un poco en tono de broma, pero es muy serio. Pilar es profesora de Psicología por la Universidad de Valencia. Actualmente es catedrática de Psicología Clínica en dicha facultad. Es codirectora de proyectos de investigación en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Actualmente cuenta con 4 tramos de investigación reconocidos por el Ministerio. Es miembro de sociedades nacionales e internacionales relacionadas con psicología de la salud, trabajos relativos en diferentes revistas médicas y psicológicas. No. Estoy dando un poco de opción. Y podría, como he dicho, que no lo he dicho de broma, estar más de 1 hora relatando tu currículum. Pero siempre es lo más importante es escuchar. Bueno, yo sí que quería añadir un mérito, claro, diciéndole que cortara, pero porque quiero empezar dando las gracias de corazón a Eva, al colegio, como no, por haberme invitado a participar en esta primera jornada, que para mí es un orgullo y un honor de corazón. Y el mérito que le decía que quería añadir es que yo en estos momentos soy vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa y la que coordina el grupo de formación junto con Amparo Gisbert, una compañera médico de domiciliaria. Entonces, lo digo porque añado el mérito porque como siempre hacemos la queja a los psicólogos de que no estamos incorporados, de que no estamos reconocidos, de que no hay un currículum, bueno, pues a veces la vida da un soplo de aire fresco y hay oportunidades, ¿no? Pues la misma oportunidad que Eva, por ejemplo, ha tenido de organizar estas jornadas en el colegio y que el colegio apueste por los cuidados al final de la vida. Y también nuestra sociedad de cuidados paliativos, la valenciana, que también ha integrado a los psicólogos. Estamos integrados no solo en la junta directiva, sino también en el grupo de formación, en el grupo de redes, y estamos trabajando en distintos ámbitos: cuidados paliativos pediátricos, que ya esta mañana se habló, cuidados paliativos no oncológicos, que también comentaste tú, fenomenal, qué importante es que haya justicia y que llegue a todas las personas, que tener un cáncer no sea un privilegio para recibir cuidados paliativos, sino que sea una más de las problemáticas. Entonces, bueno, pues por una parte el decir que sí, que ya estamos representados, estamos empezando a estar representados en las sociedades científicas, esto es muy importante, y que nuestro colegio está respondiendo. De hecho, estamos ahora realizando un convenio de colaboración del colegio con la sociedad para realizar actividades de formación y de investigación. Y bueno, pues nuestro decano se ha ofrecido amablemente para que colaboremos en todas las actividades que hagamos que tengan que ver con la labor del psicólogo en este área, ¿no? Y además, pues eso, que estamos en la acreditación y me honro estar en la comisión, y esto es una iniciativa del colegio que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Que no solo hagamos la queja, sino también hacer la alabanza y la satisfacción de que eso sea así, ¿no? Entonces, bueno, después de dar todas las gracias del mundo, de felicitar a mis compañeras de la mesa anterior, a Enrique no he llegado a oírlo, pero nos hemos oído muchas veces, entonces me imagino que no habrá sido muy diferente, aunque siempre es un placer escucharlo.
Y sin más, pues voy a pasar a mi presentación. Me gustaba mucho que Eva me propusiera el rótulo de ciencia y compasión. Creo que es importante el hecho de que se hable mucho en cuidados paliativos de humanidad, que se hable de compasión, de que se hable de colectividad, de espiritualidad. Todos estos aspectos son muy importantes, pero yo creo que tiene que haber un basamento científico. El ser humano no se merece menos. No sé si a alguno de ustedes les gustaría que lo trataran por intuición, por ejemplo, que le hicieran una radiografía por intuición. Pues yo no querría. Querría tener el mejor aparato de rayos X, ¿no? Creo que la psicología, además, por el halo que lleva, necesita mucho más de esa parte de basamento científico, de qué es lo que se está trabajando, de qué cosas tenemos comprobadas y de qué cosas, aunque no tengamos comprobadas, pero que estemos viendo que están funcionando y sirviendo a las personas, tenemos el deber de investigar y de trabajar para llegar a conclusiones válidas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hablamos de espiritualidad. Nosotros hemos publicado espiritualidad en el Journal of Pain and Symptom Management y creo que esto es muy importante, porque si no parece como si estuviésemos hablando de cosas que tienen más que ver con lo creencial que con lo profesional. Y esa es una de mis luchas de toda la vida. Yo, como mis compañeros de la mesa anterior, creo que la compasión es fundamental, ya van a ver ustedes cómo yo la contemplo, pero la contemplo desde un punto de vista riguroso y serio. La compasión no es lástima, que decíamos antes y que explicabas tú muy bien, no es lástima, es estar abierto al ser humano, es querer hacer bien, son actitudes que forman parte del counseling de toda la vida. Y si no se tienen, mejor que uno se dedique a las piedras y no que se dedique al ser humano. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar, porque si no yo soy capaz de salir por ahí y no cumplir el esquema, ¿vale? Bueno, me gusta siempre poner esta diapositiva. Los que me conocen saben que la utilizo mucho porque creo que es bueno partir de un marco y dice: vamos a atender necesidades de las personas al final de la vida desde el punto de vista psicológico, y que no nos olvidemos que los cuidados al final de la vida contemplan al paciente, es nuestro protagonista fundamental, por supuesto, que es la persona que está llegando al final de sus días, pero que también contemplan, por supuesto, a la familia y contemplan al personal sanitario que, como comentábamos, también se quema, también se fatiga de sufrimiento y tiene que estar bien sereno y bien templado para poder cuidar a las personas. Entonces, el cuidado emocional de las necesidades de las personas al final de la vida debe ir a los pacientes, por supuesto, a los familiares y también, aunque no sea el objetivo terapéutico, pero también debe tener en cuenta al personal, al equipo profesional que está trabajando y en contacto continuo con el sufrimiento y con la muerte. Y esto es total y absolutamente necesario. ¿Por qué hablar de necesidades emocionales en cuidados paliativos? Ustedes saben que las necesidades emocionales siempre están presentes en la vida de las personas. Cuando alguien les dice que no sienten, acuérdense ustedes, como yo, son psicólogos, cuando se ve una persona que acaba de tener una pérdida importante, significativa, y dice: no, yo no siento porque tengo que resolver las cosas. ¿Se acuerdan? Esto yo lo explicaba en psicopatología, se llama disociación de afecto. O si la persona no siente a lo largo del tiempo, entonces estamos hablando de una patología, estamos hablando de una psicopatía. Y qué importante es reconocer el gran valor que tienen las necesidades emocionales en la vida de las personas. Determinan muchas cosas, determinan la actitud que uno tiene frente a la vida y determinan también la puesta en marcha de los recursos. En final de vida son especialmente importantes. Cuando los estudiantes de máster, de grado, de lo que sea, me preguntan: Pilar, ¿y cómo justificamos la necesidad de un psicólogo en cuidados paliativos?
Hay mucha gente que muere bien y que no necesita psicólogo. Efectivamente, claro que sí. Hay personas resilientes, personas con muchos recursos, con mucha capacidad de afrontar pérdidas y que no necesitan tener un psicólogo al lado. Pero lo que nadie puede negar es que es una etapa de gran riesgo psicológico, porque las necesidades se acumulan y hay que cerrar la puerta. Nosotros estamos con personas plenas de salud, con una perspectiva de vida grande en principio, y parece como que tengamos mucho tiempo para elaborar todas las dificultades que se nos van planteando en la vida. Cuando sabemos cierto que la puerta se va a cerrar, el cúmulo de necesidades es muy grande. ¿Por qué va un autobús de psicólogos donde hay una catástrofe? Porque sabemos que hay una gran cantidad de sufrimiento riesgoso para las personas que hay que saber acompañar y que hay que poder ayudar a drenar, si no, la persona no se puede adaptar a las dificultades. Entonces, el psicólogo tiene que estar por muchas razones, pero simplemente el hecho de saber que la persona tiene que cerrar las puertas de su vida de alguna manera, que tiene que despedirse, que tiene que asumir pérdidas, que tiene que asumir disfuncionalidad, pues hace que sea una etapa de especial riesgo psíquico y hay que estar ahí, hay que saber acompañar estas dificultades y saber trabajar con las mejores herramientas profesionales posibles, no solo con la inspiración. Yo creo que esto es muy, muy importante. Y empezamos intentando decir, ¿qué atendemos? Pues nos fijamos en los recursos, es lo primero que hemos dicho. Hay muchas personas resilientes que no necesitan apoyo, que funcionan fenomenal, que tienen soporte familiar, que tienen una vida espiritual rica, pero hay muchas personas que sí que necesitan que acompañemos su sufrimiento. ¿Y qué entendemos por sufrimiento? Yo les pido a mis compañeros psicólogos que se acuerden de, pues a lo mejor que se acuerden de Lázaro, ¿no? Cuando habla de qué significa sufrir, qué significa vulnerabilidad emocional. El sufrimiento es un estado afectivo que cuando uno quiere operativizarlo y decir, bueno, ¿yo en qué voy a trabajar? No voy a dar ondas así de amor, sino quiero saber cuáles son las necesidades de la persona, cuáles son los recursos que tiene y si el balance es un balance adaptativo o no. Si ustedes me piden a mí que dé una conferencia como la de hoy, tengo una gran responsabilidad. Están mis compañeros de distintas profesiones en la sala que están ocupando su tiempo en escuchar algo que suponen que yo voy a aportar. Les doy las gracias por ello, pero a mí no me ocasiona sufrimiento. Ya me valdría, tengo 42 años de experiencia docente, entonces me genera responsabilidad, pero no me genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque en principio tengo los recursos para hacerlo. Si ustedes me pidieran que subiera una montaña de 3.000 metros o incluso de 200, pues seguramente me verían temblar y decir, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué me tomo para poder subir? ¿No? O sea, el sufrimiento se presenta y es algo elemental, pero es importante tenerlo en cuenta cuando hay un balance negativo entre las amenazas que está viviendo la persona y los recursos que tiene para abordarlas. Algo muy importante que siempre nos han dicho, y fijaros que curiosamente médicos ocupados en temas como dolor, como control de síntomas difíciles, complejos, nos dicen siempre que las amenazas pueden ser internas y pueden ser externas. Hablar de que el sufrimiento tiene una parte subjetiva importante no significa que no se pueda abordar. Sí significa que hay que estar dispuesto a escuchar. Ayer hablábamos en La Pedrera de si nos hemos dado cuenta de esa frase popular que hay, que es tan importante, que ¿por qué tenemos solo una boca y dos orejas? ¿No? Qué importante es saber escuchar cuál es la necesidad de la persona,
qué es lo que esa persona está viviendo como amenazante. Miren, en la primera tesis que yo dirigí de cuidados paliativos hace muchos años, hacíamos de un libro, ustedes no sé si se acordarán, los mayores sí, el primer libro que hubo de protocolos de cuidados paliativos era el Twycross, y Twycross hizo el primer inventario de sintomatología que sufrían los pacientes al final de la vida. El estudio consistía en preguntarle a las personas cuáles de los síntomas que estaban viviendo les preocupaban y de ellos que nos los ordenaran por importancia para ellos, ¿vale? Lo primero que uno aprende es que lo que desde fuera se puede ver como sufrimiento horrible, para el paciente puede no serlo. Por ejemplo, pues un paciente que no tiene control de esfínteres, está limpio, cuidado, no necesita ir a ninguna parte, y ese síntoma, aunque nosotros, imagínense, que no tuviéramos control de esfínteres, ¿cómo lo viviríamos? Horrible, ¿verdad? Muchos pacientes no lo viven tan horrible y viven mucho peor, por ejemplo, la soledad o la falta de apetito, que culturalmente está asociado a que ya te vas a morir. Y aprendimos algo más, ¿no? No solo que el síntoma más frecuente no necesariamente era el más preocupante, sino que había síntomas que nosotros no estábamos considerando en el inventario y que aparecían como realmente perturbadores. ¿Saben uno de los síntomas que salía como más perturbador para los pacientes? La imagen. ¿Se imaginan? Dice, muchísimos síntomas, una media entre 7 y 10 que tenían los pacientes que atendíamos en aquel momento. Decías, pero ¿cómo es posible? Y claro que sí, aparece la imagen como algo fundamental y prevalente. ¿Por qué? Imagínense que cada vez que ustedes llegan donde una persona, lo que esa persona hace es poner cara de Dios mío, ¿cómo está esta persona? Y encima con los pijamitas tan monos que se ponen en los hospitales, ¿no? Los pelos de cualquier manera. Y entonces en aquella época, revisando la literatura de la autoimagen en el paciente paliativo, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el San Christopher era una de las acciones más importantes que se realizaban. Atención a la imagen y a la alimentación. Servicio de peluquería y el servicio de alimentación, donde se utilizaban platos pequeñitos, comidas con texturas agradables. ¿Por qué? Porque eran dos aspectos que conectaban a los pacientes con la vida y que si uno no los cuida, realmente el paciente no se siente bien. Entonces, el sufrimiento tiene ese componente subjetivo, pero hay que ver y saber preguntar a la persona, para él, qué es lo que supone una amenaza y qué es lo que no supone una amenaza. Eric Kassel, que siempre lo pone Ramón Vallés y yo me lo copio porque me gusta mucho, desde el New England Journal of Medicine, fijaros que es la Biblia de la medicina, nos dice que el sufrimiento es un estado específico de distrés que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota y se mantiene hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada. Porque la integridad se puede restaurar. Esta mañana oyeron ustedes hablar en Enrique Benito de espiritualidad. Nosotros, a partir de la participación en el estudio de la espiritualidad desde SECPAL, hemos desarrollado 2 tesis doctorales al respecto y hemos encontrado algo tan importante como que las personas con la espiritualidad cubierta, a pesar de toda la vulnerabilidad física que puedan tener, tienen mayor bienestar emocional y toleran mejor los síntomas. Y que cuando nosotros intervenimos con protocolos serios sobre la espiritualidad de las personas, facilitando que se cubran esas necesidades espirituales, estamos incrementando la resiliencia y disminuyendo la desmoralización. Datos objetivos, publicados, que realmente nos están diciendo que esas intervenciones son serias y son válidas para las personas.
Aquí es la imagen de la balanza tan conocida, de cómo se puede entender el sufrimiento, o por ejemplo la definición del Oser-Imelsa, que aunque es del año 99 sigue estando vigente, y siempre la ponemos, tanto Ramón como yo, que como les digo me lo he copiado, además encantada de la vida, de aprender de él como siempre, porque médicos dedicados al estudio específico del dolor, fíjense cómo nos dicen que el sufrimiento es una respuesta negativa inducida por el dolor, pero también por el miedo, la ansiedad, el estrés, la pérdida de personas queridas y otros estados psicológicos. Y esto lo están diciendo los médicos que están atendiendo todos los días a personas con dolor. ¿Qué genera sufrimiento? Cuando nosotros nos ponemos a investigar en serio encontramos que muchas cosas. Yo les diría que una síntesis que yo puedo hacer y ustedes pueden añadir todo aquello que ustedes hayan experimentado, genera sufrimiento que no se controlen bien los síntomas. Es obvio que con dolor o con náuseas las personas no están bien. Eso no hace falta investigar mucho para saberlo, ¿no? ¿A quién cuando le duele una muela está contento? No, vamos a la vida. No hace falta ponerse en el lugar de una enfermedad terminal. Las interacciones inadecuadas, ¿cuánto sufrimiento genera el que no nos digan lo que necesitamos saber? Tenemos un estudio precioso, que no he querido poner ahí miles de datos, pero un estudio precioso hecho en Valencia con personas con tumores cerebrales, todos ellos pacientes paliativos en final de vida, y la diferencia en ansiedad y depresión entre aquellas personas que tenían oportunidad de hablar de su vida emocional, que se recogían sus niveles de ansiedad y depresión y se trabajaba con ellos con técnicas psicológicas específicas, finalizaban la vida en un estado emocional muchísimo más sereno, en paz y despidiéndose con satisfacción por la vida. Merece la pena. Las curvas son, si algún día quieren verlo, ustedes me lo piden y yo les paso el estudio porque fue la tesis doctoral de un compañero, y es maravilloso ver la diferencia tan grande de quién está atendido emocionalmente y de quién no está atendido emocionalmente. Una diferencia en el final de vida tremendo. No hay que olvidar que otra fuente importante de sufrimiento, por eso el predominio de la depresión en final de vida, son las pérdidas. ¿Cuánto pierde la persona que está acercándose al final de la vida? Pierde funcionalidad, pierde capacidades, tiene dificultades para poderse relacionar como quiere, como le gusta. Entonces, adaptarse a una pérdida, siempre me gusta decirlo, pensar en nosotros mismos cuando hemos perdido algo importante, significativo para nosotros, ¿cuánto tiempo cuesta asumirlo? ¿Poquito? No, elaborar un duelo cuesta mucho tiempo. Y cuando son aspectos significativos de nuestra vida, cuesta mucho más. Y aunque tengamos aprendizaje de elaborar pérdidas, porque cuando uno se va acercando al final, uno no solo va perdiendo, sino que también va aprendiendo a perder, ¿no? Pero ahí está el afecto, por eso el predominio de la depresión en final de la vida, que se le hayan dedicado tantos estudios, ¿no? Ahora hablamos más de desmoralización, porque los componentes físicos de la depresión pueden estar determinados por la enfermedad, como ustedes saben. También las emociones intensas que no dejan a la persona resolver las cuestiones que le importan como le gustaría. Somos psicólogos, acordémonos de esa balanza que hay, ¿no? Cuando la emoción sube y se mantiene, la capacidad de procesamiento y de dar solución a los problemas baja. Qué importante es facilitar que las personas puedan disminuir los impactos emocionales fuertes, ¿no? Y luego, todo esto, que hemos hablado algo en la mesa anterior, una de las líneas de la sociedad para trabajo en cuidados paliativos, y que el SECPAL tiene exactamente igual, no solamente el tema que ya es un tema importante que comentaba nuestra compañera enfermera esta mañana, de los paliativos no oncológicos o los pediátricos, sino también las personas solas.
Fíjense que sabemos que el amor y el control son los dos protectores mayores que tiene una persona para enfrentarse a la adversidad. ¿Qué pasa cuando la persona está sola? ¿Qué hacemos con la persona en cuidados paliativos sola, que cada vez hay más? Y chicas, la mayoría somos mujeres. Mujer mayor de 80 años, que vive sola, viuda, para pensar, ¿sí? Estaría bien que lo tuviésemos en cuenta. Entonces, vivencias de soledad, impotencia, invalidez. Y yo qué les diría, hay que ser valientes. Y hay que ser valientes para explorar el sufrimiento, no quedarse cortado y parado. ¿Y cómo se es valiente para explorar, escuchar y acompañar el sufrimiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hace falta para poder hacer eso? ¿Es difícil? Es difícil. ¿Qué necesitamos las personas para poder hacer esto? Yo les diría que sobre todo necesitamos algo de lo que ya se ha hablado esta mañana y que a mí me gusta repetir cada vez más, porque creo que cada día nos hace más falta tenerlo presente. Necesitamos nosotros estar bien, estar serenos, poder atender a la necesidad del otro. Fijaros, una experiencia muy bonita, le venía contando a mi compañero, cuando empezamos a trabajar en formación de sanitarios hace ya bastantes años. ¿Cuántos? Muchísimo. Recuerdo que las preguntas de los compañeros sobre todo iban por ¿qué le digo si me dice que se va a morir? ¿Qué le digo si me dice que tiene mucha pena? ¿Qué hago si se pone a llorar? Esas eran las preguntas sobre todo de los compañeros. ¿Saben qué piden los compañeros ahora? Pilar, ¿qué hago yo con esto que se me pone aquí dentro? Cuando el paciente me llora o me pregunta algo a lo que no sé contestar. Entonces, fijaros, algo fundamental para ser valiente y poder explorar el sufrimiento y sentarse y utilizar las mejores herramientas que tengamos como psicólogos, que las tenemos. Tenemos la reestructuración cognitiva, tenemos la imaginería, tenemos la relajación, ahora tenemos las terapias de tercera generación, tenemos muchas herramientas que pueden ayudar, pero si nosotros no estamos serenos y en paz, ¿cómo podemos ayudar al otro? Acuérdense, las emociones se irradian. Si nosotros no estamos serenos, cuando una persona está mal, cuando una persona está vulnerable, lo que necesita es confianza y seguridad por parte de quien la recoge. Si nosotros estamos emocionalmente angustiados, no se crean que por llevar una bata o por estar detrás de una mesa, las emociones no se notan y mucho. Y entonces, muy importante que hagamos un trabajo con el paciente, pero antes yo diría que ningún psicólogo, ningún médico, ningún enfermero debería enfrentarse a la tarea de ayudar a las personas y acompañarles en final de vida si no ha trabajado personalmente su propio sufrimiento. Porque entonces uno no sabe si realmente, fíjense lo que decíamos antes del componente subjetivo, no sabemos si realmente estamos atendiendo el dolor del otro o el dolor nuestro que nos está bloqueando. ¿Se acuerdan? Si nuestra conciencia está llena de ay Dios mío, ¿y qué le digo? ¿Y esto con esto qué hago? Y no tengo la solución, y no tengo ¿qué apoyo puedo yo dar? Mi conciencia no está clara y lúcida para poder utilizar las herramientas que tengo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuidarme, trabajar mis propios duelos, mis propias relaciones con la muerte. Y cuando yo esto lo tenga más o menos manejado, que no quiere decir que seamos ningunos cromos, aquí cromos no hay nadie, todos tenemos nuestras dificultades, pero sí que nos hayamos enfrentado a la dificultad y la hayamos manejado, entonces nos podemos sentar con cariño, con compasión,
delante de un paciente, delante de un familiar, y podamos explorar su sufrimiento y ayudarle a trascenderlo, porque muchas de las cosas no se van a poder remediar, estamos en final de vida y de eso hay que ser consciente, ¿vale? No se puede curar todo, pero sí que se puede alcanzar la serenidad en la gran mayoría de los casos. Alguna vez, cuando hablas, por ejemplo, de acompañamiento espiritual, los compañeros te preguntan, dice, pero ¿dónde encuentras sentido, por ejemplo, una biografía desestructurada, ¿no? En la comida hablábamos de nuestro querido amigo Javier Barbero, hablábamos Enrique y yo, que tenemos la suerte de tenerlo como uno de nuestros grandes amigos, y Javier hacía acompañamiento espiritual en las casas de acogida de pacientes con VIH-Sida, y Javier decía que mucha gente salía de la cárcel, biografías que se habían dedicado las personas a delinquir, a uso de sustancias tóxicas, tráfico, y decíamos, ¿dónde encontramos el sentido en esas vidas tan desestructuradas? Y cuando el chaval le decía, si es que yo soy un pringao, si tú no sabes que lo único que yo he hecho es fastidiar y jorobar a la gente, y Javier dice, de ninguna de las maneras. Después de haber escuchado el relato biográfico, decía, ¿tú te acuerdas de aquel día que me dijiste que acompañaste a tu compañero que se cayó un mareo y te lo llevaste al hospital? Eso tiene sentido. ¿Te acuerdas de ese día que te fuiste a comprar una flor para llevarle a tu madre porque era el Día de la Madre y te acordaste a pesar de que llevabas años sin verla? Eso tiene sentido. Cualquier biografía, por desestructurada, por destrozada que esté, se puede rescatar y en ella se puede encontrar sentido. Pero hay que estar sereno, hay que saberlo escuchar y saber rescatar de ahí esos elementos de sentido para hacer, como dice mi amigo Vicente Simón, el collar de perlas de sentido que uno se puede llevar puesto al final de la vida. Gustaría que cuando yo estuviera al final también hubiera alguien, estuviera Eva, por ejemplo, para ayudarme a construir ese collar y ponérmelo para poder abandonar la vida, que nunca se abandona del todo, porque siempre nos quedamos en parte con las personas que queremos, con el amor que hemos dado y que hemos recibido. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos el sufrimiento? Pues mitigando amenazas y potenciando recursos. No nos olvidemos. El tema de cuidados paliativos tiene una fragilidad desde mi punto de vista, y es que podemos ser patógenos sin querer. La muerte, el dolor, el sufrimiento, y venga, y el dolor, y pobrecito. Entonces al final parece como que estamos nosotros metidos en un agujero de tristeza. Dice, no, por muy malita, por muy vulnerable que esté una persona, siempre tiene recursos, siempre tiene fortaleza. Entonces, cuidado, somos psicólogos. Nuestro padre Skinner ya nos decía que el buen clínico, y era Skinner, el buen clínico no es solo aquel que sabe detectar bien las dificultades de las personas, sino aquel que sabe detectar las fortalezas y potenciarlas para que la persona pueda tirar adelante. ¿Vale? Creo que me estoy extendiendo un montón. Tú dime. ¿Un poquito? Bueno, esta diapositiva la conocen todos mis amigos, porque siempre la pongo. Es como mi reto personal. Y se los quiero regalar porque siempre es lo que quiero. O sea, quiero que que ya prácticamente soy, cuando sea como el mayor, Cinema Paradiso, ¿se acuerdan? Viendo el tío mayor y el nene viendo las películas, el deseo de conocer, el deseo de descubrir, el deseo de entender. Y fíjense lo que me gustaba que vieran, las miradas son iguales, a pesar de la gran diferencia de edad. Y la idea es esa, es mantener la curiosidad, el deseo de saber, el deseo de entender, el deseo de amar, ¿vale? Las actitudes que mantenemos ante las dificultades son esenciales.
uno puede vivir el sufrimiento como una pared que no se puede penetrar, como un horror en el que uno se hunde, un hueco por el que uno va bajando, o puede vivirlo como una oportunidad de trascenderlo y dar sentido a lo que se vive. En principio parece difícil y duro, pero yo les digo que los pacientes todos los días dan lecciones de esto, de decir cuánto he aprendido desde que estoy enfermo, cuánto he vivido a partir de que sé que ya no voy a poder seguir estando aquí durante mucho tiempo. Por eso siempre decimos que son nuestros grandes maestros y ellos son los que aportan el sentido de nuestras vidas, ¿no? Bien, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo, ahora voy a ir acelerando un poco y ahora me empieza a entrar un poco la neura de que me he pasado demasiado tiempo en la parte introductoria, pero no se preocupen. Llegamos hasta donde lleguemos y luego en el coloquio lo que ustedes quieran. Vamos a hacer la exploración de la subjetividad de las personas, eso sí, con respeto, humildad, compasión, que antes se hablaba de la compasión, que no de la lástima, y con conciencia plena para poder estar ahí. Y además sabiendo, fijaros, cuando decimos cuál es el objetivo de los cuidados paliativos, no sé si ustedes se han planteado que el objetivo de los cuidados paliativos es psicológico. ¿Lo han pensado alguna vez? Cuando no se puede curar una enfermedad por medios técnicos, médicos, ¿qué es lo que podemos hacer? Intentar promover el máximo confort posible en la persona. ¿Qué es el confort? ¿Qué es el bienestar? ¿Es físico o es psíquico? Yo dejo la pregunta en el aire, pero me parece que es muy importante, ¿no? Y como proceso psíquico que es, requiere un tiempo. Nosotros cuando atendemos el sufrimiento no podemos pretender dar bolitas de confort y que el paciente se las trague, sino que tenemos que establecer un proceso de relación sanador donde elaboremos conjuntamente un proceso de adaptación y un significado de lo que está sucediendo. No son actos, son procesos de acompañamiento importantes en la vida. ¿Por qué los compañeros se quejan tanto de la atención paliativa del paciente agónico? Porque no hay un tiempo para establecer ese proceso. Aún ahí vamos a estar, por supuesto que sí, pero lo deseable, que es otra de las líneas de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y nuestra, los cuidados paliativos precoces. Ahora mismo hablamos más, decías tú muy bien esta mañana, dice yo me niego a poner un periodo de tiempo. Claro que sí, hay que negarse a poner un periodo de tiempo. Hay que hablar del paciente con necesidades paliativas y ahí estaremos yendo a la necesidad de la persona, que puede ser 6 meses antes, 1 año o 10 años antes incluso. Cuidar hay que hacer siempre, ¿vale? Curar solo podemos a veces, pero cuidar siempre. Y cuando cuidamos estamos paliando el sufrimiento. El paciente necesita muchas cosas, como ya se han dicho, no voy a repetir. Recordarles que cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de vida subjetiva y que estamos hablando de algo que trasciende a las otras funciones del ser humano. El sufrimiento influye en la memoria, en la concentración, en la capacidad de actuar, en muchas cosas, y además se comunica, que por eso les decía antes, si nosotros estamos sufriendo, poco vamos a poder apoyar a las personas que queremos. Expresar emociones es saludable y parece que se ha puesto de moda el que las emociones se expresen, está súper bien, pero no solo. A veces expresando y expresando uno se pone en un lloratorio que no es nada salutogénico. Entonces, recordar, nosotros que somos psicólogos, por favor, expresar emociones es importante, reconocerlas es importante, que las reconozca el paciente y reconocerlas nosotros también, para saber que son una señal que nos está informando, pero que hay que integrar el mensaje y utilizarlo para construir. Quedarnos en ellas nos puede hundir.
como les decía, muchas veces los grupos de autoayuda se convierten en oratorios. Eso es lo que me conocen, me lo han oído decir muchas veces. A mí me da mucha pena cuando dice algo que puede ser un testimonio de que se puede salir adelante, de que las cosas pueden funcionar. Dice, ay, y a mí mi marido no me ha querido, y a mí mi vecina no me ha apoyado, y a mí... Y a veces parece como que la pena se arrastra y se convierte en un círculo vicioso del que no se puede salir. Entonces los grupos tienen que ser salutogénicos y la expresión de emociones culminar con recursos para poder tirar adelante. Por eso decimos, la emoción puede ayudar, pero cuando es excesiva puede bloquear y dañar. Escuchar qué sentido tiene la emoción ayuda muchísimo a poderla procesar, a poderla elaborar. Porque muchas veces lo que hacemos es ignorarla, defendernos de ella, y la clave está en escuchar la aportación de la otra persona con su emoción, ¿vale? Podemos interactuar a distintos niveles y la clave a nivel básico es aceptarla, validarla entendiéndola, saber a qué responde, preguntar, porque hay un componente subjetivo importante, qué ayudaría a la persona a resolver, y si no nos puede dar una respuesta, sugerir, porque le conocemos y hemos hecho con él un proceso, sugerir con sensibilidad cómo poder ir hacia adelante. Juanjo, tú cállame si ves que me paso, ¿vale? Vale, pues me dice que me quedan 5 minutos y voy a utilizarlos para hacer un comentario. Esto es un artículo que está ahora mismo recién salido en el Journal of Pain and Symptom Management, de una becaria mía y de Shane Sinclair, que ha estado haciendo una estancia con él ahora en Canadá, donde él operativiza la compasión de una manera estupenda. Les recomiendo de corazón, está recién salido en el horno. Él habla de compasión como el amor incondicional, lo que decíamos antes. Si a uno no le importa el ser humano que tiene enfrente, dediquémonos a las piedras, por ejemplo, y tampoco pobrecitas piedras, ¿no? Pero bueno, amor incondicional, o sea, te acepto porque eres tú, porque eres un ser humano que sufre, al entrar en contacto con el sufrimiento nuestro, fijaros qué importante, o de las otras personas. Es diferente de la autoestima. En la autoestima nosotros nos queremos por nuestras capacidades. En la compasión nos queremos por nuestras capacidades y por nuestras vulnerabilidades. Las dos cosas son importantes. La simpatía es inconsciente. A mí este señor me cae bien, y me cae bien porque sí. No necesito procesar absolutamente nada. Conecto con él porque me gusta como es y ya está. Y no tengo que ir más allá. Esa es la simpatía, es una conexión no consciente. La empatía, tan importante, que es comprender al otro, pero la empatía tiene un componente más allá de la simpatía, que es comprender de verdad al otro. Y me gustaba esto del artículo de Shane y de Ana. No juzgues a un hombre hasta que hayas caminado una milla en sus zapatos, que es un proverbio cherokee. Y de alguna manera esta es la empatía, el saber comprender al otro y saberse poner en el lugar del otro con sintonía. La compasión va más allá, porque lo que hace es intentar querer, como tú muy bien has definido esta mañana perfectamente, querer ayudar. O sea, yo no solamente te comprendo, entiendo lo que te pasa, sino que yo quiero ayudarte, quiero hacer algo bueno por ti, te quiero dar amor. ¿Le tienen ustedes miedo a la palabra amor? No le tengan miedo, por favor, es preciosa y es importantísima. Y como les decía antes, fíjense en todos los estudios donde ustedes vean drama, horror de sufrimiento, ¿cuáles son los protectores? El amor y el control. Entonces hay que estar ahí. Por eso hay que seguir abogando porque la compasión se utilice continuamente en los cuidados, además de todas las técnicas. La compasión quiere aliviar el sufrimiento.
Por algo, fíjense, porque sí, porque somos buenos. Pues no, señor, no solo. Somos buenos, claro que sí, y queremos a la gente. Pero además, porque sabemos que cuando hay sufrimiento y no se compensa con satisfacción que genera el amor, hay desequilibrio emocional. Estamos hablando de la salud, sí o sí. Total y absolutamente estamos operativizando sufrimiento. Cuando nosotros damos amor estamos compensando dolor. Y esto es significativo y necesario, ¿vale? La compasión tiene 3 componentes, según Sinclair y según Neff y según todas las personas que han estado intentando trabajar en compasión. Uno es la amabilidad o bondad, otro es la humanidad compartida y otro es la atención plena, ¿sí? Los 3 componentes. La bondad abre el corazón para que podamos darnos y dar lo que las personas necesitan. La humanidad compartida nos abre a los demás y la atención plena nos sitúa ante el momento presente. Realmente los 3 componentes son fundamentales y los 3 conforman un estado de conexión y presencia. También la experiencia de un corazón cálido en los momentos difíciles de la vida. Como sé que me estoy pasando de la raya, sí quiero decirles que la compasión es salutogénica, que no es psicoterapia, pero que es terapéutica. Para mí está en el marco counseling en el que nos relacionamos con las personas, potencia el bienestar y mejora la salud. Pero como estoy en un público con psicólogos, no quiero dejar de contarles que hay un comité, la Task Force de la Europea de Cuidados Paliativos, que se ha preocupado de saber qué tienen que hacer los psicólogos en cuidados paliativos y ha llegado a unas conclusiones muy interesantes. Todos los profesionales han de saber manejar el counseling y los criterios de derivación a salud mental. Y luego nos dicen, y aquí voy como una loca corriendo, pero porque quiero llegar a ver si encuentro las diapositivas, esta diapositiva es con la que no quería que se me escapara, que son las conclusiones de después de muchísimos años de trabajo, donde deben estar los psicólogos. Contenido psicológico tenemos que manejar todos, el médico, la enfermera, el trabajador social, el voluntario, absolutamente todas las personas, porque entramos en contacto con el sufrimiento. Entonces, en la base está lo que todo el mundo tiene que manejar: comunicación compasiva y soporte emocional. En el segundo nivel tenemos que manejar técnicas de solución de problemas y ahí ya tiene que haber un entrenamiento, no sé por qué esto se ha desregulado un poco. Tercer nivel, estamos hablando del manejo del counseling, entrenamiento en habilidades, porque las habilidades no se aprenden mirando un vídeo ni escuchando una conferencia de Pilar, sino practicándolas todos los días. Y la OMS desde hace ya muchísimos años, eran los años 80, cuando yo estuve revisando un trabajo muy interesante donde el entrenamiento en habilidades en práctica de juego de roles era superior significativamente a todo el resto de aprendizaje, vicarios, de casos, de conferencias magistrales. El que realmente funciona, el aprendizaje directo en juego de roles. Y la psicoterapia es lo que es específico para los psicólogos y psiquiatras que estén formados en psicoterapia. Pero es importante que sepamos que los contenidos psicológicos los hemos de manejar, los básicos todos, los especializados en salud mental, que somos nosotros. Bueno, áreas claves de trabajo, ahí las tienen ustedes. Y nada más, recomendaciones: hay que elaborar protocolos, hay que elaborar currícula de los psicólogos que trabajan en cuidados paliativos, porque hay una dispersión enorme y unas personas hacen unas cosas, otras hacen otras, depende de la formación. Sería maravilloso que, por ejemplo, en el colegio se pudiese hacer un consenso
de qué técnicas son las más eficaces para trabajar en cuidados paliativos. Yo, si ustedes me preguntan, les diría, yo utilizo esto, me baso en esta evidencia científica, pero otro compañero les puede decir otras cosas, entonces sería muy importante que consensuáramos qué ayuda en qué situaciones. De verdad, muy importante, protocolos de evaluación, protocolos de intervención, cuáles son las tareas del psicólogo, que se sepan y que no nos avergoncemos. Tenemos que ser científicos, serios, técnicos, pero también tremendamente compasivos, y en la medida en que podamos, la compasión también justificarla con la ciencia, que es lo que yo estoy intentando hacer en estos momentos y en mi labor profesional en el día a día. Muchísimas gracias y perdonen por haberme pasado. Bueno, muchas gracias, Pilar. No, al contrario. Pero el tiempo es el que es. Ya sabes que hubiéramos estado 2 horas más escuchándote, aunque no sé cómo hubiera sacado otro. Ahora, por favor, tenemos un tiempo, un poquito de tiempo, por si queréis hacer alguna pregunta a Pilar. Bueno, tantos amigos en la sala. Eso digo yo. Gente linda. Ahora nadie se atreve. ¿Quieres que les pregunte yo a ellos? Concha, venga, Concha. Pilar, en primer lugar, darte las gracias por esta conferencia que has impartido, que nos ha encantado y que, como muy bien ha dicho Juan, nos hubiese gustado, no nos hubiese importado para nada seguir un buen rato más, ¿no? Yo, al final has dicho que sería interesante, a mí me parece muy interesante lo que has dicho de recopilar, ¿no? Conceptos, formas de trabajo de los distintos profesionales de la psicología que se dedican a los cuidados paliativos. Entonces has dicho, yo empleo unas técnicas que son para mí las mejores. Entonces, ¿podrías hablarnos de eso? Sí, clarísimamente. Además, fíjate, yo creo que mi vestido de todos los días, el que yo siempre llevo conmigo, es el counseling. O sea, yo siempre quiero trabajar con calidez, con compasión, cerca del ser humano que tengo enfrente, que sufre y que también se ríe, ¿no? Pero tengo que conectar emocionalmente con él. Entonces, para mí, la formación en counseling es fundamental. Saber controlar las emociones propias, poder ayudar en el manejo de las emociones del paciente, el tener buenas habilidades para saber preguntar, para saber responder a preguntas difíciles, habilidades de comunicación. Por una parte, ese marco, ¿no? Pero luego, como herramientas psicológicas para mí claves, por ejemplo, la reestructuración cognitiva. Yo no sabría trabajar cuando un paciente, por las circunstancias que además es totalmente normal que pase, se pone catastrofista, todo es horrible, nada tiene sentido. ¿Cómo trabajamos los psicólogos eso? Pues la reestructuración cognitiva a mí me sirve muchísimo. Luego, otro apartado de técnicas que a mí me son muy útiles son las de imaginería. Como tienes un paciente débil, con muchas dificultades para moverse, para hacer actividades, tú dices, la potencia que te da la imaginería es enorme. Entonces hay que perder el miedo, a la gente le encanta imaginar. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de imaginería utilizas tú, Pilar? Pues yo sobre todo utilizo no guiada, para no meter la pata, porque como sé que no tengo mucho tiempo, lo que intento es que propiciar que la persona imagine con sus propios códigos. Pero vamos a buscar ese lugar que para ti es un lugar que te da serenidad y paz. Lo imaginas, ves los colores, ves la forma, pero no le doy yo los códigos, sino que él mismo los va construyendo. Y en ese lugar de seguridad y de paz hacemos cosas que a lo mejor
En frío no podemos pedir perdón, reconciliarnos con alguien, perdonar a alguna persona, hablar de una necesidad, de un deseo, de trascendencia, y ahí en ese lugar podemos trabajar, ¿no? Entonces yo estoy utilizando imaginería no guiada y utilizo también mensajes salutogénicos. O por ejemplo, el control de estímulos en el buen sentido, no de retirada de satisfacción, sino al contrario, de asociar determinados elementos a satisfacción personal y hacer que esos elementos estén presentes en el día a día de la persona, ¿no? Y ahora, un poco comentábamos antes de empezar, yo he incluido la meditación y sobre todo la meditación con compasión y está funcionándome increíblemente bien. Siempre he trabajado muy a gusto y he visto que a los pacientes les servía lo que hacía, pero incluyendo pequeñitos ejercicios de meditación con compasión, nota que la satisfacción es muchísimo mayor. Incluso ahora muchas veces lo que hacemos es grabamos las sesiones y el paciente se los queda. Hace poco me decía el marido de una paciente, dice, cuando se pone angustiada, me dice, tráeme a Pilar. Y tráeme a Pilar es tráeme la grabadora. Dice, oye, ¿y funciona? Digo, pues qué bien, ¿no? Que se disminuye la ansiedad porque ya tiene asociado pues, mi voz y las instrucciones que yo utilizo a sentirse más tranquila, ¿no? Y por ahí va más o menos lo que... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo sé que te quería preguntar, Pilar, si tú encuentras matices diferenciadores en el proceso de acompañar al final de la vida cuando la persona tiene determinadas creencias espirituales o puede ser agnóstica, lo que somos agnósticos, si ves hay algunos matices significativos ahora de nuestro trabajo. Yo quiero agradecerte la pregunta porque es una no pregunta... estaba preparada, ¿eh? No, qué bien, que te haya saludas de corazón. Yo diría, en un principio nos lo planteamos mucho cuando estábamos empezando en la Sociedad Catalana Balear, que fue la primera, estamos hablando de muchísimos años, nos planteábamos si las creencias religiosas ayudaban a finalizar la vida de modo más sereno. Y lo que nos hemos ido dando cuenta y nos encontramos ya en los trabajos afortunadamente es que no son las creencias en sí, sino el cómo las vive la persona. Una persona totalmente agnóstica puede tener una vida espiritual muy rica y finalizar su vida de maravilla. Y una persona con creencias religiosas que te dice que son firmes y que son nucleares en su vida, puede finalizar la vida horrorizada porque Dios le ha fallado. Entonces, ahí mis compañeros de asesoramiento, mira, Javier Barbero me ha ayudado mucho, Javier Velasco también, o sea, personas que salen de movimientos religiosos, pero que pueden tener una visión de la religión como algo sanador, como una compañía, como algo que ayuda, y no como algo que te castiga o te premia, ¿no? Pero en sí, si tú me pidieras un sí o un no, yo te digo no. O sea, realmente depende de la vivencia de la religión que una persona le apoye o no el hecho de tener creencias. Por favor, ¿alguna pregunta más para cerrar y dar paso al descanso? Bueno, primero y ya cerrar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu ponente, me gusta mucho. Yo quería preguntarte, a la hora de atender esas vivencias, por ejemplo, cuando se trata de niños, ¿cómo lo lleváis a cabo? Porque es muy diferente a los adultos. Totalmente, o sea, qué pregunta más importante, porque uno de los retos es la universalización de los cuidados paliativos, los niños también se mueren,
De hecho, en la junta nuestra hay pediatras y en el grupo formación también hay pediatras, ¿no? Y psicólogos que trabajan en cuidados paliativos. Por ejemplo, está Javi Zamora, que seguro que alguno de ustedes los conoce. Lo conoce, es un gran psicólogo que trabaja en Aspanium y que hace una labor impresionante. Aquí en Alicante está Clara Madrid, que trabaja con él y que también trabaja increíblemente bien. Las referencias son maravillosas. Fíjate, yo te diría que lo más importante, yo no estoy especializada en niños, pero lo más importante por lo que yo he aprendido de mis compañeros es no negar que el niño se muere. O sea, el niño entiende mucho más de lo que nosotros pensamos y no digamos el adolescente. Entonces, el niño puede entender el concepto de sufrimiento y puede entender cómo se puede aliviar el sufrimiento, pero es necesario hacerlo desde su lenguaje, no desde el lenguaje de adulto. Tú a un niño no le puedes dar un discurso, pero sí puedes jugar con él, puedes dibujar, el niño te explica. Recuerdo un nene que dibujaba una casa totalmente negra y sin ventanas, ¿no? Y dices, bueno, yo no soy psicólogo proyectivo, pero caray, ¿cuánto está diciendo esto, no? O aquel adolescente que le decía, hijo de una amiga mía, de una queridísima amiga que murió con 14 años y que llevaba ya un año diciéndole a su madre, mamá, por favor, déjame morir en paz. Dice, no quiero que me sigan poniendo sueros de estos que me hacen vomitar y que no van a ir a ninguna parte. Y el último grito que hizo fue, mamá, no me quiero morir en un avión. Entonces su madre me llamó y le dije, digo, claro que no, escúchale, ¿no? Y bueno, yo te diría, hay muchas cosas, si te sirve y quieres trabajar ahí, o Clara o Javi son especialistas en eso, hay muchos protocolos hechos, son gente maravillosa que trabaja fenomenal con los niños, pero lo que ellos me transmiten es no neguemos que el niño se muere y acompañémoslo, porque si no el niño tiene un riesgo de morir en soledad muchísimo mayor, soledad vivencial, no soledad física. Ningún padre deja morir a un hijo solo en principio, ¿vale? Pero acompañar emocionalmente al niño que se muere es muy difícil. Te voy a contar una anécdota chiquitina que fue muy interesante. Una compañera mía que trabaja en un hospital, que no voy a decir cuál, pero que trabaja como psicóloga en un hospital, revisamos las historias de los niños que habían muerto en los últimos 5 años y nos encontramos, los niños habían sido atendidos de manera exquisita, sin embargo en ninguna de las historias ponía cuidados paliativos. Y esto es muy significativo, ¿no? Es como queremos negar que el niño se muere, ¿sí? Esthercita quería decir algo. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Ah, está aquí. Se ha venido más adelante. Muchas gracias. A ver. ¿Así? Yo te oigo. ¿Así? Sí, está encendido. Ahora. Está encendido. Bueno, muchas gracias, Pilar. A ti por estar aquí con nosotros. Bueno, yo no soy experta en paliativos y entonces a mí, por todo lo que has comentado y con el objetivo de los cuidados paliativos, ¿no? Que es ese conseguir ese bienestar, y evidentemente es un proceso. Entonces, no puede ocurrir, y supongo, ¿no? Por lo que habéis comentado esta mañana, ¿no? y todavía la cultura que tenemos de que cuando se deriva a paliativos es un poco muy al final, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? O supongo que os encontraréis, ¿no? Con la situación que si vuestro objetivo es conseguir ese bienestar, que no da tiempo, ¿no? A hacerlo. ¿Cómo lo hacéis, ¿no? Lo que puede, es como si yo te pregunto, Esther, ¿tú qué haces en una catástrofe? ¿Qué haces? Contención emocional. Es que no puedes hacer prácticamente. Lo que sí puedes hacer, y eso es súper importante, es atender a la familia, apoyar a la familia
y si ves que es un duelo de riesgo el que va a vivir porque o la muerte es muy repentina o hay mal control de síntomas y entonces va a haber el recuerdo del sufrimiento, tú dices, bueno, rescatar a esa familia para facilitar que el proceso de duelo sea un proceso más suave y más adaptativo, yo creo que es muy importante. Entonces ahí haces contención lo que puedes, haces el soporte que puedes, pero no tienes un tiempo de llevar ese proceso que sería lo deseable, y sobre todo lanzas un cable a la familia, porque los cuidados paliativos, ¿te acuerdas de la imagen que pusimos al principio? Incluye también el cuidado de las personas que se quedan, no solo de las que se van. Y ya cerramos. Yo, en relación, sobre todo en relación a nuestro trabajo personal como psicólogos, médicos, enfermeros, cualquier profesional del ámbito de la salud o sociosanitario que trabaje con este tipo de casuística, mi pregunta sería, ¿cuál es tu recomendación para trabajar la autocompasión y la compasión hacia los demás? El trabajo personal que debemos hacer. Mira, la primera, ahora hay cursos fenomenales de verdad, de compasión, de autocompasión, preciosos. Las asociaciones, antes has nombrado tú a Brito, a Gonzalo Brito, que lo hace genial. En Valencia también está el grupo de AEMIND y está Constanza Calatayud, que también da unos cursos fenomenales de compasión. O sea, hay gente muy seria que da cursos muy buenos sobre compasión y autocompasión. Pero yo te diría, lo primero que tenemos que perder los psicólogos es ese orgullo tonto de que por ser psicólogos nosotros lo tenemos todo superado, y es más mentira que nada. Usted puede creer la de mareos que me daban a mí las primeras veces que iba a la zona de paliativos, y estaba claro que ahí pasaba algo, y es que yo el duelo de mi padre no lo tenía superado. Estamos hablando de muchos años, pero es real, así, ¿no? Entonces lo primero es perder el orgullo y decir, yo soy un ser humano y voy a explorar cómo yo me siento al lado de la muerte, ¿no? ¿Cómo es mi relación con la muerte? ¿Y qué quiero yo de la vida? Fíjate, porque para hablar de la muerte tienes que hablar de la vida. O sea, nosotros siempre decimos, trabajamos con la vida. Una vez que la persona se muere, ya no puedes hacer nada con ella, sí que puedes con los familiares. Y entonces dices, bueno, yo, ¿cómo tengo mis relaciones con la muerte? ¿Cómo veo yo eso? De irme de aquí, dejar a los que quiero, ¿qué les quiero dejar? ¿Qué me importa? ¿Qué me duele? Y haces un trabajo de elaboración personal y luego a partir de ahí te formas en lo que necesitas. Dices, a ver, a mí, que soy un ser humano más, ¿qué me cuesta? Si tú y yo nos sentamos las dos juntas y decimos, vamos a ver personas en el final de vida, ¿qué me impone? Imagínate, pues, ostras, que si alguien me está contando una pena tan grande como la de despedirse de sus hijos, no sé si seré capaz de controlar mis emociones. Bueno, ponte a ello, a ver. ¿Puede? Fenomenal. ¿No puedes? Trabájalo, porque ¿con qué conecta de ti? O sea, para mí es humildad absoluta lo primero. Decir, yo soy un ser humano, aunque sea psicólogo, y aunque me hayan enseñado mucho en la facultad, eso no me exime de tener mis propios miedos, mis propias dificultades. Y luego en lo que yo descubro que tengo debilidad, igual que yo le recomiendo a las personas que vayan a un terapeuta o que se asesoren de quien sabe de eso, nosotros también. Es muy importante el someterse a aprendizaje. Yo me he sometido y me encanta, porque tenía muchas dificultades al principio, ya te digo, me daban unos mareos, pero impresionante. Y el oncólogo que iba conmigo me decía, duro, Pilar, ¿verdad? Y yo, sí, muy duro, Antonio, no sé si voy a poder. Y bueno, poquito a poco fui abriendo mi corazón y reconociendo mi vulnerabilidad, y entonces fue cuando pude empezar a estar bien, a estar serena y a poder acompañar lo mejor que he podido, pero desde luego no transmitiendo mi angustia al otro, sino intentando ayudar a elaborar la suya. Gracias.
Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias, lo siento, de verdad. Bueno. Me toca a mí siempre esa parte negativa. Sabéis que tenemos un poquito de tiempo de descanso que se ha cortado porque la mesa redonda empieza a las 5:30. Entonces, un poco para despejarnos un poco y empezar a las 5:30. Muchas gracias por la conexión.